Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un espacio para divulgar el trabajo de nuestros científicos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la contaminación del agua y cómo muchas de nuestras conductas conscientes o inconscientes contribuye a la contaminación del manto acuífero. Y es que le echamos la culpa a empresas, le echamos la culpa a otros negocios, pero también tenemos que ver cómo contribuimos de manera muchas veces inconsciente o consciente. Y el día de hoy vamos a platicar con la doctora Elsa Noreña Barroso, quien pertenece al Laboratorio de Ciencias Ambientales Costeros de la Unidad Química, ¿saben dónde? En Cizal, Yucatán, de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Elsa Noreña nos hablará sobre qué son los contaminantes emergentes y cómo constituye un grupo muy diverso de compuestos químicos que no están regulados y sí afecta a la contaminación, ahora sí, digamos, del agua, ¿verdad? Y doctora Elsa, gracias por su tiempo y por regalarnos sus conocimientos. Muchas gracias por la invitación, Freddy. Ya sabes que siempre es un gusto participar en tus programas y colaborar, porque tú siempre contribuyes a difundir la ciencia y hacerla llegar a todo el mundo, y eso es algo muy importante. Y es parte además de lo que nos corresponde hacer en la universidad. Entonces, con gusto participo. Así que muchas gracias por invitarme. Doctora. Voy a compartir la pantalla, claro, ¿no? para que vean la presentación, ya que ahora estamos en modalidad en línea. Ya compartí mi pantalla, ¿sí la ven? Sí, perfecto, dice contaminantes emergentes. Exacto. Ok, entonces, yo les voy a hablar sobre contaminantes emergentes en el agua. Cuando hablamos de contaminación del agua, siempre pensamos en los grandes accidentes petroleros, en las industrias, como la industria minera, o toda la contaminación que producen los agroquímicos, ¿no? la industria agrícola. Pero hoy me gustaría que reflexionáramos cuál es nuestro papel en esta problemática ambiental, ¿no? Entonces, la pregunta, digamos, de esta presentación es: ¿qué tanto contribuyes tú a la contaminación del agua? Entonces, empezamos con preguntarnos, ¿qué contamina el agua? El agua, hay muchos contaminantes y diferentes fuentes, ¿no? Y algunos se han estudiado desde hace mucho tiempo. Son contaminantes que se les dice de legado, ¿no? O heredados. Por ejemplo, los hidrocarburos, que tiene que ver con todos los combustibles que utilizamos, las actividades petroleras, o plaguicidas de primera generación, como el DDT, que ya inclusive están prohibidos, ¿no? Pero ahora yo quiero que nos enfoquemos en un grupo que es relativamente nuevo. No quiere decir que se acaba de empezar a estudiar, pero sí tiene menos años que los otros, que se les llama contaminantes emergentes, ¿no? Entonces, ¿qué son los contaminantes emergentes? Es lo primero que tendríamos que preguntarnos y que saber. De acuerdo a la definición de la UNESCO, los contaminantes emergentes son sustancias químicas, no solo compuestos, sino sustancias químicas o inclusive algunos microorganismos, porque pueden producir algunas toxinas, cuya presencia en el ambiente no está monitoreada de manera constante, tampoco está regulada, o sea, no hay normas que regulen los niveles máximos permitidos en ciertos ambientes, y tienen la capacidad de causar efectos negativos desde el punto de vista ecológico, o sea, a los ecosistemas y a los humanos, ¿no? A la salud humana. ¿Qué características tienen los contaminantes emergentes? Una es, pues no son, como ya les mencioné, no son compuestos necesariamente nuevos, a lo mejor llevan décadas y décadas siendo vertidos al ambiente, pero hasta hace poco se empezó a tener así como que el interés en estudiarlos, ¿no? Son compuestos que, aunque hayan sistemas de tratamiento de agua, pueden no ser removidos completamente, ¿no? Entonces pasan la planta de tratamiento y salen de todas formas en el agua limpia, pueden salir, ¿no? A lo mejor no en las mismas concentraciones con las que entraron a la planta de tratamiento, pero siguen presentes, ¿no?
Otra cosa importante es, en la actualidad se estudian más porque los avances tecnológicos nos permiten medir concentraciones chiquititas de estos compuestos en el agua, y antes no teníamos esa capacidad analítica. Entonces, para que tengan una idea, generalmente están en niveles de subpartes por billón. Por ejemplo, nosotros los hemos encontrado en concentraciones de nanogramos por litro, son partes por trillón en el agua. Entonces, de verdad, la cantidad es bajitita. Entonces, necesitamos tener equipos muy especializados y muy sensibles para poderlos medir. Y otra cosa que es importante es que su estudio se complica un poco porque tenemos mezclas complejas de diferentes compuestos en una misma muestra de agua, ¿no? Entonces, eso también hay que considerarlo. Y como apenas se están empezando a estudiar y son muchos, su importancia desde el punto de vista ecotoxicológico aún se está evaluando, ¿no? No se sabe de todos en realidad cuáles son los efectos que van a causar, no se sabe cuando están todos presentes en una muestra y estamos expuestos a esa agua, qué efectos podrían tener, ¿no? Entonces todo eso se está estudiando. Es un campo en el que cada vez hay más avances y hay más información, pero apenas está en desarrollo, ¿no? Entonces, para que tengan una idea, aquí les puse algunos de los grupos de contaminantes que pertenecen al grupo de contaminantes emergentes, ¿no? Entonces, entre estos tenemos a los productos farmacéuticos, tanto lo que consumimos los humanos como lo que se le da a los animales, ya sean nuestras mascotas como a los que tienen granjas y crían animales, y también las drogas recreativas, ¿no? Y los productos de cuidado personal, o sea, cosas que nos ponemos para protegernos y para cuidarnos. Estos dos grupos se unen en uno solo que se le llama PPCP, que son de los emergentes más estudiados, son productos farmacéuticos y de cuidado personal. ¿Qué le parece si nos vamos a un corte comercial y regresamos? Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos. Estamos platicando sobre la contaminación del agua. Gracias por estar en su programa Acceso Directo, un espacio para divulgar el trabajo de nuestros científicos y académicos. Y el día de hoy estamos con la doctora Elsa Noreña Barroso, quien pertenece al Laboratorio de Ciencias Ambientales Costeras de la Unidad Química en CISAL de la Facultad de Química de la UNAM. Doctora, por favor, nos explicaba. Entonces, les decía que estos dos grupos se agrupan, valga la redundancia, se unen en un solo grupo que se llama los PPCP, Productos Farmacéuticos y de Cuidado Personal. También tenemos, por ejemplo, las sustancias plastificantes y los retardantes de flama, aditivos que están en nuestros alimentos que pueden ser contaminantes potenciales, nanopartículas, surfactantes y subproductos de desinfección, plaguicidas y muchos más. Y aquí les puse algunos de los efectos que causan. Después vamos a ver uno de los más importantes con detenimiento, pero efectos que causan pueden producir cáncer, teratogénesis, quiere decir que pueden producir daño en los embriones, causan desbalance y hay un desajuste en todas las enzimas que nos dan el balance redox, ¿no? Entonces causan estrés oxidativo, disrupción endocrina, que después les voy a explicar bien qué quiere decir eso, ¿no? Porque suena medio raro y es muy importante. Obviamente todos estos compuestos tienen su efecto, el efecto para lo que fueron creados lo tienen en los ecosistemas de manera no intencional. Entonces, por ejemplo, puede haber resistencia a organismos patógenos y otros muchos efectos
que aún se están determinando, ¿no? Entonces, les presento aquí esta imagen en la que se ven algunas características de los contaminantes emergentes, pero yo me quiero centrar, para no aburrirlos y no cansarlos, me quiero centrar en esto de las fuentes. O sea, las fuentes principales de los contaminantes emergentes son urbanas, agropecuarias y la industria, ¿no? Entonces, hay más de 20 grupos de contaminantes emergentes, pero de acuerdo, o sea, más de 20 grupos de acuerdo a su origen, pero entre los más importantes podemos mencionar a los farmacéuticos, a los productos farmacéuticos y de cuidado personal, que tienen un origen urbano y también que se utilizan en la ganadería en grandes cantidades. Tenemos los plaguicidas, ¿no? Que está aquí en este cuadrito, que tienen como origen la agricultura y también los usamos en nuestras casas. Los subproductos de desinfección que tienen como origen las ciudades, ¿no? Origen urbano y de industria, y ciertos compuestos industriales y para la conservación de madera que también vienen de la industria. Entonces, si bien se repite en varios puntos la influencia de los asentamientos urbanos, o sea, las personas, nuestras casas son una fuente de contaminación. Entonces, algunos ejemplos, no quiero ser muy técnica y muy irnos a mucho detalle para no cansarlos, pero algunos ejemplos de contaminantes emergentes, como les mencioné, son los productos farmacéuticos que tomamos nosotros y que pueden tomar nuestras mascotas o los animales que tenemos en un rancho, ¿no? Por ejemplo, analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, anticonceptivos, ¿no? Las hormonas que están en los anticonceptivos. Entonces, es toda una lista de sustancias que tomamos y que desechamos a través de la orina, ¿no? O sea, no todo lo que o sea, nosotros nos tomamos un medicamento y una parte la desechamos a través de la orina, y esa es la ruta por la que puede regresar al agua y contaminarla. También es productos que usamos para nuestro cuidado personal. No nos los tomamos, pero nos los ponemos, ¿no? Por ejemplo, filtros UV que están en el bloqueador que nos ponemos para ir a la playa o para salir, ¿no? Ahorita. O que están en algunos cosméticos y maquillaje. La dietiltoluamida, que es el principio activo de los repelentes, ¿no? Que ahorita también utilizamos mucho porque hay muchas enfermedades transmitidas por el mosquito. El triclosan, que es una sustancia bactericida y que está presente en pastas de dientes, en jabones, en shampoos. Los parabenos son conservadores que están en muchos cosméticos y cremas, ¿no? Entonces también son sustancias que pueden ser contaminantes, ¿no? Y de este lado tenemos productos que utilizamos de manera cotidiana en nuestras casas, en nuestro hogar, ¿no? Productos del hogar. Por ejemplo, desinfectantes. Ahorita que tenemos la pandemia, mucha gente pone cloro en todos lados todo el tiempo, ¿no? Hay personas que hasta se lo toman, entonces que se toman los desinfectantes. Entonces, ¿cómo se llama? Es una fuente importante. Muchas de las cosas de los objetos que utilizamos, por ejemplo, nuestra ropa, nuestros aparatos electrónicos tienen retardantes de flama que pueden ser contaminantes. Los plastificantes que están en las botellas que utilizamos, las bolsitas de plástico, o sea, todas las cosas de plástico que usamos para que no sean rígidas y se rompan, tienen plastificantes. Nosotros también utilizamos plaguicidas en las casas porque fumigamos, porque tenemos un jardín, etc. Entonces, este es un panorama para que vean cómo los contaminantes emergentes no es algo tan lejano como uno podría pensar de nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, ahorita vamos a pasar a cuáles son los efectos de los contaminantes emergentes. Antes de que les platique más de los efectos, sí quería presentarles esta diapositiva porque es muy importante entender que los efectos de los contaminantes, no solo los emergentes, de los contaminantes en general, se dan en diversas escalas de organización biológica, ¿no? Entonces, si yo estoy expuesto a un contaminante, lo primero que va a pasar es que va a haber cambios a nivel de macromoléculas y a nivel de enzimas en la célula. Una vez que esa célula, que esos cambios empiezan a ser, ¿cómo se llama? Muy, muy importantes, se empiezan a reflejar en la célula completa. Y ustedes saben que un conjunto de células forman tejidos, entonces se empieza a ver
daños y cambios en los tejidos. Y finalmente empieza a ver esos cambios reflejados a nivel individuo, o sea, la persona o el bichito ya no puede respirar bien, ya no se puede reproducir bien, tiene problemas de conducta, y entonces esos cambios a nivel de individuo se empiezan a ver en toda la población, y cuando empiezas a tener cambios en las poblaciones, empiezas a tener efectos a nivel comunidad y ecosistema. Entonces, ese es como que los diferentes niveles de organización biológica en los que se dan los efectos negativos de los contaminantes, tanto los emergentes como los más tradicionales, ¿no? Y algo que yo sí quería también recalcar mucho es, tenemos que pensar en los efectos negativos a nivel ecosistema, no solo vernos muy egoístas y pensar, ¿eso le hace daño al humano? No, o sea, no, hay cosas que a lo mejor al humano no le hacen tanto daño, puesto que te la venden y te la puedes comer o te la puedes untar en la cara, pero a lo mejor sí le hacen daño a otros bichos que viven en el agua. Y acuérdense que a la larga también esos cambios en los ecosistemas también nos pueden regresar a nosotros como humanos, ¿no? Entonces los efectos a nivel ecosistema son muy importantes. Otra cosa importante es lo que les mencionaba al principio, las mezclas de compuestos. O sea, no es lo mismo hacer un experimento con un solo compuesto a nadar o tomar agua que tenga toda una mezcla de cosas, de todo esto que les mencioné, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de aditividad, de sinergia? Por ejemplo, un grupo de contaminantes que está presente y que entonces potencializan, no hacen que su efecto negativo sea mayor. Todo eso hay que considerarlo, ¿no? Otra cosa es, hablamos de efectos crónicos, ¿no? Es algo que son así como poco veneno, pero todo el tiempo se van liberando estas sustancias al ambiente y entonces están permanentemente y estamos expuestos nosotros y los organismos permanentemente, ¿no? Entonces es contaminación crónica. ¿Tenemos que ir a un corte? Sí, nos vamos a un corte comercial. Okay. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad, Mérida de Yucatán, por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un espacio para divulgar el trabajo de nuestros científicos y académicos. Y en esto, con la doctora Elsa Noreña Barroso, nos está platicando sobre la contaminación del agua y para eso ella labora en el Laboratorio de Ciencias Ambientales Costeras en la Unidad de Química en CISAL, en la Facultad de Química de la UNAM. Doctora. Muchas gracias. Entonces, les estaba explicando que la contaminación cuando hablamos de contaminantes emergentes, hablamos de contaminación crónica, pequeñas cantidades de manera constante, ¿no? Entonces, vamos a tener diferentes efectos a corto, mediano y largo plazo, dependiendo del nivel de organización biológica, ¿no? Los primeros, los efectos a corto plazo nos pueden servir para darnos cuenta que hay un problema y tomar medidas, pero no siempre se logran detectar a tiempo y se pueden presentar daños más grandes. Y ahorita les voy a hablar de la disrupción endocrina, que es uno de los efectos negativos que muchos de los contaminantes emergentes tienen en común. Son daños a nivel hormonal en el sistema endocrino. Ahorita les voy a explicar más cómo funciona. Y obviamente si afectamos el sistema endocrino, las hormonas, afectamos la reproducción y eso puede tener efectos negativos en las poblaciones, ¿no? Que se vean rápidamente, ¿no? Entonces aquí tengo una diapositiva para explicarles un poco de lo que es la disrupción endocrina, ¿no? La disrupción endocrina es alteración del sistema hormonal de un organismo. ¿Sí? Ustedes saben que las hormonas y los receptores de las hormonas son así como que un combo o un núcleo hecho a la medida, así como un traje hecho a la medida.
es un poco como una analogía de usar una llave con una cerradura. O sea, esa llave embona perfecto con esa cerradura. Los contaminantes emergentes, o los disruptores endocrinos, alteran esa unión perfecta. De dos maneras pueden alterar, dos maneras muy diferentes. Pueden funcionar como agonistas, así se les llama agonistas, que es equivalente a no tengo la llave, pero entonces uso un alambre como este que tengo aquí para abrir la cerradura aunque no tenga la llave. Quiere decir que el contaminante emergente hace las veces o suplanta a la hormona y entonces se une al receptor y abre la cerradura y entonces se produce una reacción que está aquí en este dibujito de abajo, una reacción que no debería de ocurrir, ¿no? Entonces es como si tuviéramos más hormonas de las que deberíamos, para que tengan una idea. Y la otra opción es que el contaminante emergente o el disruptor endocrino funciona como antagonista. Eso es equivalente a que hubiera algo bloqueando la cerradura que impidiera que entrara la llave, ¿no? Así como aquí tenemos, aquí tenemos una ramita bloqueando la cerradura, entonces aunque tengo la llave no la puedo poner, no puedo abrir. En ese caso se bloquea una reacción que sí debería de ocurrir, o sea, el contaminante impide que la hormona haga contacto con el receptor y entonces se bloquea una reacción. Todo esto, en términos ya más de la vida real, se traduce en que, por ejemplo, algún peces tengan características, peces machos tengan características de peces hembra o viceversa. O sea, imagínense los efectos que puede tener en la reproducción de esos organismos, ¿no? O por ejemplo, a nivel de organismos y de organismos acuáticos o de humanos, puede haber infertilidad, pueden causar problemas de obesidad. O sea, ustedes saben lo que pueden causar, las alteraciones que pueden causar en un organismo cuando las hormonas no están en los niveles que deben de estar. Entonces, estos son unos de los efectos que causan los contaminantes emergentes. Entonces, ya casi para terminar, ¿qué se ha hecho un poco de monitoreo de contaminantes emergentes en el agua? Yo, antes de que les dé datos o que hablemos de estudios concretos, sí quería hacer esta recapitulación, sobre todo pensando en el contexto de la península de Yucatán, que tenemos un acuífero kárstico, que es como una esponjita que absorbe el agua fácilmente, por eso no tenemos inundaciones, pero sí hay contaminantes presentes. Con esa agua se van a absorber todos los contaminantes que haya, ¿no? Y la van a contaminar, ¿no? Y sabemos que el karst es todo un sistema de conductos y fisuras que hacen que el agua circule hacia la costa, ¿no? Entonces imagínense los medicamentos que nos tomamos y que desechamos a través de la orina, todos los contaminantes emergentes que pueden estar presentes en nuestras cremas, en nuestros cosméticos, etcétera, etcétera, que nos ponemos y luego nos lavamos la cara o nos bañamos y también se van al drenaje, ¿no? Bueno, aquí no tenemos drenaje, a la fosa séptica. O las sustancias que están en los jabones, en los desinfectantes, etcétera, cada vez que nos bañamos y nos lavamos las manos. O, por ejemplo, los plastificantes, los retardantes de flama, las tintas que están en nuestra ropa y cada vez que las lavamos, los plásticos, ¿no? O sea, muchas de las telas que utilizamos ahorita son sintéticas y contribuyen a fibras y plásticos que llegan al agua, ¿no? Y todos los productos que utilizamos de limpieza en nuestra casa, los desinfectantes y etcétera, y plaguicidas. Entonces, todo eso va a la fosa séptica, a los sistemas de drenaje en los sitios donde hay sistema de drenaje, a las plantas de tratamiento de agua y eventualmente puede acabar en los pozos de abastecimiento de agua potable, en los cenotes, en las lagunas costeras y en las playas o en el mar, ¿no? Entonces, algunos estudios que se han realizado de contaminación, de evaluación de contaminantes emergentes en el agua, el grupo de Chris Metcalf, que está en Canadá, junto con el doctor Geraldo Wolf, que fue mi asesor, mi mentor, hicieron en el 2008 un estudio, pusieron estos muestreadores pasivos que tienen unas membranas que atrapan contaminantes como los emergentes. Entonces los pusieron en la Riviera Maya, unos los pusieron en Tulum y unos en Puerto Aventura. Y los dejaron ahí durante un mes y que pasara el agua y se fueran atrapando los contaminantes que estaban presentes en el agua.
encontraron toda una serie de contaminantes. Yo aquí solo les puse algunos para ilustrarles más o menos lo que ya les mencioné al principio de este programa, ¿no? Encontraron, por ejemplo, fármacos que se usan muchísimo, que te recetan muchísimo el doctor: ibuprofeno, naproxeno, acetaminofén. Encontraron algunas sustancias como cafeína, ¿no? Cotinina, que es un derivado de la nicotina, de la gente que fuma, cocaína, ¿no? Drogas recreativas. Se encontró triclosan, que es un bactericida, nonilfenol, que es un plastificante, un perfume sintético, ¿no? Que también es un contaminante emergente. 2,4-D es un herbicida y fenantreno es un hidrocarburo. Entonces, para que vean, esta es solo una pequeña muestra de los que encontraron en mayor concentración y con mayor frecuencia, pero pues es toda una lista, ¿no? Que están en el agua. Nosotros estamos usando la cafeína más que como contaminante, como un trazador de presencia de aguas residuales, ¿no? Pues nosotros los humanos somos los únicos que tomamos café, té, bebidas emergentes, bebidas energizantes que tienen cafeína, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos cafeína en el agua, quiere decir que ahí llegó orina de origen humano, porque pues somos los que tomamos café. Entonces lo usamos como un trazador, ¿no? Y además, pues si la cafeína llegó al agua, pues también pueden llegar otros fármacos que nos tomamos además del café, ¿no? Otros contaminantes emergentes. Entonces, hemos hecho varios estudios en colaboración con el Cinvestav, con el doctor Jorge Herrera, y se ha encontrado cafeína, por ejemplo, en Ichupté y en Cozumel. Se ha encontrado cafeína en toda la costa, en la zona costera de Yucatán. Y también detectamos cafeína en un estudio que hicimos en cenotes, en el anillo de cenotes de Yucatán, en más o menos 30 cenotes muestrados, 40% tenían cafeína, ¿no? Este es otro ejemplo de estudios que hemos realizado. Medimos triclosan y DEET en pozos de la ciudad de Mérida y en cenotes, en el anillo de cenotes de Yucatán. También este estudio lo hizo Ana Luisa Kiel, bajo la dirección de otro de mis mentores, que es el maestro Santiago Capella, también de la Facultad de Química de la UNAM. El triclosan, como les dije, es un agente microbiano que está en jabones, shampoos, de estos shampoos anti-caspa, ahorita en los geles para lavarse las manos sin tener el jabón y agua. Y entonces encontramos, aquí pueden ver los puntitos de los sitios que analizamos en Mérida y en el anillo de cenote. Encontramos el triclosan en 94% de los pozos que analizamos en Mérida y 100% de los cenotes que nosotros incluimos en el estudio. No quiere decir que en todos los cenotes de Yucatán. Gracias, doctora Elsa, por regalarnos sus conocimientos, y créame que la vamos a volver a invitar. ¿Por qué? Porque esta información es muy importante para nosotros que vivimos en la península de Yucatán y sobre todo para los que vivimos en Yucatán. Y a ustedes, gracias por acompañarnos.